Eh, entonces, bueno, insisto, ¿no? Esta actividad, primero que les hemos indicado, no es una actividad caprichosa, es una actividad introductoria, ¿no? Que apenas tiene algunos videos de algunos minutos para que ustedes puedan ver, pero para que de alguna manera vayan conociendo, ¿no? Algunos aspectos, unos conceptos que manejamos, ¿no? En esta asignatura, que de alguna manera aborda lo arquitectónico y aborda lo urbano, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es tratar de sintetizar un teórico que de alguna manera describe la evolución del urbanismo, ¿no? Haciendo un paneo, pero muy general, sobre algunos ejemplos de ciudades, pero también cómo a partir de esta evolución que ha tenido el urbanismo, también evolucionaron los diferentes componentes de la ciudad, ¿no? Como hay ciertas tipologías, ciertos edificios, ciertas instituciones que nosotros identificamos como muy comunes, ¿no? O como parte, como parte de la presencia habitual de la ciudad, tienen su origen en algún momento de la historia, en algún momento de la evolución de la historia, y también, digamos, habiendo respondido a ciertas necesidades del momento, ¿no? Van a poder observar también que algunas de esas tipologías eh, eh, evolucionaron absolutamente también en su uso, y tipologías que históricamente se usaban para algo, hoy se usan para otra cosa. Pero bueno, primero lo que podemos mencionar brevemente, a ver si los perros están desatados. Lo que podemos mencionar brevemente, bueno, me pareció interesante esa definición, que está ahí arriba a la izquierda, donde dice que una ciudad es una comunidad de considerable magnitud y elevada densidad de población que alberga a una gran variedad de trabajadores especializados no agrícolas, así como a una élite cultural, ¿no? Entonces, fíjense, en esa definición tenemos dos componentes importantes comunes a todas las sociedades de las ciudades. Primero, una característica de un habitante, que es un habitante, como dice ahí, no agrícola, ¿no? Fíjense que al día de hoy, históricamente, existe esta gran diferencia, que no es solamente semántica, no es solamente política, no es solamente sociológica de lo que es la ciudad y el campo, sino que también tiene que ver con, eh, con dos modos, ¿no? De producción diferentes, muchas veces, ¿no? Hay diferentes teorías que abordan los modos de producción, que no vamos a ahondar nosotros, pero entonces, la gran variedad de trabajadores especializados, ¿no? En diferentes especializaciones, pero aparte también un componente que tiene la ciudad, que es este componente de todas las instituciones que hacen a la vida cultural. Fíjense que ahí dice también, en otra de las definiciones, es que hay dos hipótesis sobre el origen de las ciudades. Algunos dicen que, digamos, se originó en Sumeria y que después de ahí se difundió al resto del mundo antiguo. Pero también hay otra que quizás sea la más aceptada, ¿no? Que es que surgió en diferentes lugares de manera independiente, ¿no? Y bueno, un poco acá está también en considerar cuestiones que tienen que ver con el sentido común, ¿no? Y en la que seguramente esta última debe haber sido la más posible, ¿no? Que hubiera habido diferentes desarrollos simultáneos en el considerado mundo antiguo. Eh, Hay otra concepción que tiene que ver con lo funcional, que consideran a la ciudad, digamos, como un asentamiento, un asentamiento mercantil, a partir del cual, de alguna manera, se generaron
¿no? Por un crecimiento se fueron generando las ciudades. Todo el mundo coincide de alguna manera en que el origen de la ciudad tiene que ver con la denominada primera revolución de la historia, que fue la revolución agrícola, ¿no? Eh, este, donde por ahí el poder controlar el crecimiento y la cosecha de ciertos cultivos permitió ciertos asentamientos permanentes a partir de cuales se generaron las ciudades, ¿no? Entonces, a partir de esto, tenemos diferentes modelos de ciudad antiguas, las ciudades mesopotámicas, que son las ciudades que se pueden clasificar dentro de lo que son las ciudades sumerias, ciudad mesopotámica, la Mesopotamia asiática, ¿no? Estamos hablando. Entonces, las ciudades sumerias, ¿no? Las ciudades asirias o las ciudades babilónicas, no me quiero detener mucho en esta diapositiva, pero donde ya estamos hablando, ¿no? De, fíjense, siglo XX antes de Cristo, siglo XVI antes de Cristo, siglo I antes de, 9 antes de Cristo, después de Cristo. Fíjense del tiempo, ¿no? Que estamos hablando, pero donde ya empiezan a aparecer ciudades fortificadas, empiezan a aparecer estos componentes que mencionaban recién, que son las calles, empiezan a haber estas zonificaciones de zonas de viviendas, ¿no? O zonas donde se desarrollan los centros políticos religiosos, ¿no? Esto pasa en cada una de estas ciudades. Algunas de estas ciudades empiezan a tener, empiezan a aparecer ciertas simbologías, por decirlo así, que después ustedes van a ver que se repiten a lo largo de los siglos en muchas expresiones arquitectónicas, que son ciertas simbologías que tienen que ver con cierta imagen o cierto poder que por ahí quieren transmitir, ¿no? Los lugares a los cuales se llega, ¿no? Las puertas, ¿no? Estas puertas colosales, estas puertas adornadas que aparecen en las murallas como ingreso a esas ciudades, ¿no? Puertas que de alguna manera denotan cierto poderío, cierta prosperidad y hasta cierto avance cultural que tenían esas civilizaciones. Pero empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Fíjense, esa puerta, por supuesto que rapiñada, ¿no? A sus dueños originales y expuesta en un museo en Inglaterra, pero digo, reconstruida, pero fíjense la escala, ¿no? La escala de lo que es esa puerta de ingreso con respecto a lo que es una persona. Bueno, un poco más adelante en el tiempo, las ciudades egipcias, ¿no? Que ya empiezan a aparecer como orientadas según algunos puntos cardinales, donde se ubican ciertos santuarios. Empieza a aparecer, ya aparecían en las otras ciudades, ¿no? Pero empiezan a aparecer, fíjense, cierta regularidad en los trazados de las calles. Algunas ciudades, que también lo tenían las ciudades babilónicas, tienen gran presencia de lo que es el agua, ¿no? Siempre las ciudades, o la mayoría, ¿no? Un gran porcentaje de las ciudades a lo largo de la historia han tenido, su emplazamiento ha tenido que ver con la posibilidad de contar de una manera próxima con la provisión de agua, ¿no? El agua es un elemento indispensable para la vida, y a partir de los romanos para esta parte quizá se han hecho, digamos, ha evolucionado la ingeniería en torno a las obras de infraestructura, pero quizá hoy mismo, pero también en la antigüedad, acceder al agua requería de alguna manera estar próximo a ella. Empiezan a aparecer, por ejemplo, en estas ciudades egipcias, las necrópolis, ¿no? Es decir, aquellos lugares, nosotros los conoceríamos como cementerios ahora, pero de alguna manera lugares sagrados donde se enterraban sobre todo a los soberanos. En Egeo, ¿no? en el Egeo, ahí en la zona de Grecia, aparecen las primeras civilizaciones, digamos, pregriegas, por decirlo de alguna manera, pero fíjense cómo también
en ciudades que tienen componentes, como tenían estas otras ciudades, trazados de calles, zonificaciones, calles, plazas, viviendas, también empiezan a aparecer hasta ciertas decoraciones, ¿no? Eh, este, digamos que le dan de alguna manera una imagen y un paisaje urbano a estas ciudades. Fíjense, allá abajo a la derecha hay una reproducción en una vasija de esta civilización, donde de alguna manera se replica, ¿no?, cierta decoración que tenían las fachadas de una calle. Y fíjense, de alguna manera, cómo uno puede encontrar ciertos componentes, ¿no?, armónicos en esta fachada, ¿no?, donde por ahí se respetan a lo mejor ciertos motivos, ciertas líneas, ¿no?, ciertas alturas, ¿no?, que nos dan cierta idea de diseño, ¿no?, no solamente de trazado de la ciudad, sino también un diseño vivencial. En estas civilizaciones, por decirlo, pregriegas, empiezan a aparecer ciertas tipologías con un cierto desarrollo que tiene que ver con los palacios, ¿no?, los palacios de los soberanos, que también estaban en las otras culturas, ¿no?, pero donde se empiezan a hacer como más puntuales ciertos desarrollos, ciertos detalles, ¿no? Este palacio de Gnosos, ¿no?, donde podemos observar, donde empiezan a aparecer ya las columnas que después van a ser una característica a lo largo de todo el desarrollo de la arquitectura griega, romana, pero también, ¿no?, en la arquitectura neoclásica, que hoy podemos ver en muchos edificios públicos, ¿no?, en algunas iglesias de principios del siglo XX y de fines del siglo XIX. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede interrumpir. Yo no estoy viendo la pantalla, así que en todo caso me avisan. No hay nada en el chat ni nadie levanta la mano. Sigue entrando gente. Bueno, la aparición de estas decoraciones. Fíjense cómo podemos reconocer nosotros en esta arquitectura de antes de Cristo, ¿no?, algunos componentes que hoy vemos, ¿no?, por decirlo, en algunos palacios de justicia, ¿no? Estos atrios, ¿no?, que aparecen en estas tipologías. Bueno, estos son palacios, pero que después derivaron en otras tipologías, como por ejemplo los palacios de justicia, como les mencionaba recién. Pero empezamos a reconocer ciertos componentes, ciertos espacios, ciertas escalas, ciertos lenguajes, ¿no?, arquitectónicos que nos refieren a algo en particular que nosotros hemos visto en algún otro lado. Bueno, las ciudades griegas tienen una particularidad, que las ciudades griegas, aparte de tener la zonificación que tienen todas las ciudades, lugares donde hay residencias, lugares donde hay centros administrativos, políticos, la ciudad griega se caracterizaba por ser como dos ciudades en una, ¿no? En una parte, generalmente la más alta, Grecia, o por lo menos los pueblos que después constituyeron la civilización griega, porque en realidad Grecia no fue un imperio como Roma, ¿no?, sino que eran un montón de ciudades dispersas que tenían algunas características comunes. Pero lo que sí tenían de característica común, por ejemplo, la topografía, ¿no?, una topografía bastante accidentada, en el cual generalmente en los asentamientos, en la parte más elevada, se ubicaba lo que se llamaba la Acrópolis, o la ciudad de los dioses, ¿no?, la ciudad donde estaban las divinidades. Y en las partes más bajas se ubicaba la ciudad más para los habitantes. Pero bueno, justamente la topografía y el clima, a veces benigno, que en las ciudades griegas permitía que de alguna manera se pudiera desarrollar cierta actividad ciudadana, después derivó en la posibilidad de que se pudieran desarrollar diferentes
edificios, diferentes tipologías, ¿no? Cuando hablamos de tipología, cuando hablamos de tipología, nos estamos refiriendo a edificios, ¿no? Que tienen un destino, una función común, pero que a su vez pueden tener diferentes variaciones, ¿no? Yo puedo estar hablando a lo mejor de una, por decirles hoy por hoy, de un estadio de fútbol, pero puede ser a lo mejor una cancha barrial, ¿no? Con un equipamiento mínimo, pero también eso puede derivar en una tipología más importante, como ser un gran estadio mundialista, donde tiene todo, aparte de tener la actividad, ¿no? Sobre todo de jugarse el fútbol ahí, tiene todo otro equipamiento de apoyo, ¿no? Entonces, esta actividad que se permitía, que se podía hacer al aire libre, ¿no? En las ciudades griegas, derivó también en la posibilidad de poder pergeñar, idear o desarrollar diferentes tipologías. Y ahí es donde encontramos, por ejemplo, bueno, los diferentes templos de la Acrópolis, ¿no? Los teatros griegos, que, bueno, que son muy característicos, los estadios, los templos, el ágora, que ya en otro teórico seguramente, cuando hablemos más de ciudadanía, vamos a referir cuál es la función del ágora, pero el ágora era un espacio cívico dentro de la ciudad, los puertos, ¿no? Las murallas, y tantas otras tipologías presentes en esta ciudad griega. Entonces la ciudad griega gravitaba un poco en torno a estos dos focos, a la Acrópolis por un lado, que era la ciudad de los dioses, donde se alojaba la divinidad, y el ágora, ¿no? Que era el corazón, como dice ahí, el corazón cívico. Las ciudades griegas también se desarrollaron sobre una retícula urbana. Sócrates, por ejemplo, tiene ¿Sócrates? No, Platón, me parece. Platón tiene un tratado sobre urbanismo, ¿no? Él propone una ciudad ideal. Bueno, ahí hay algunos otros, ¿no? Más o menos como la diapositiva anterior. La ciudad griega, fíjense, acá está la Acrópolis y todo el resto de los componentes de la ciudad, ¿no? La estoa, el tolos, los altares, los templos, bueno, ¿no? Diferentes tipologías que constituyen la ciudad griega. Esto es lo que les decía recién, las ciudades griegas planificadas, ¿no? Hechas en base a una retícula. Acá aparece la ciudad de Mileto. Priene y Mileto fueron dos ciudades planificadas. Fíjense que en Mileto, creo que Mileto fue una de estas ciudades ideales, ¿no? que provenían de este tratado que tenía Platón con respecto a la ciudad ideal. Pero fíjense cómo empieza a aparecer esto que nosotros vamos a hacer bastante hincapié. Empiezan a aparecer las primeras normativas, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, calles principales que debían tener una dimensión, 8,5 metros, por ejemplo. Calles secundarias que debían respetar también una medida, 4,5 metros, ¿no? Las ínsulas, ¿no? Que eran como si fueran manzanas, que después que tenían una medida también. Las parcelas, empiezan a aparecer parcelas también con cierta cantidad de metros cuadrados que debían poseer esas parcelas. Bueno, la existencia de muros medianeros, la existencia de unidades con patios interiores. Fíjense cómo empiezan a aparecer, ya estamos hablando 450 años o antes de Cristo, empiezan a aparecer ciertas características normativas que tenían que respetar las ciudades. Los edificios públicos, que les decía recién, el ágora, que era un espacio, como les decía, un lugar donde la gente se juntaba, era como decirles una gran plaza, ¿no? Donde la gente se juntaba a filosofar, a debatir, a conversar. La estoa, que era como una galería,
¿no? Como una galería, que sería como si fueran las recobas que hoy conocemos, ¿no? La recoba del Cabildo, o la recoba desaparecida que existía en la Plaza de Mayo, ¿no? El Buleterión, que era otro edificio cívico, la Palestra, que era como un gran gimnasio. Bueno, esto un poco yo lo que dije, ¿no? El Acrópolis, los teatros que estaban en colinas, aprovechaban los desniveles de las colinas para colocar ahí los teatros y armar esa forma, muchas veces semicircular. Perdón, no No, era ni profe, Sócrates, era disculpa, Aristóteles el que de había hecho el tratado. Sí. lo que yo te agrego, profe, la importancia del equipamiento público, ¿no? Esto que vos mencionabas recién, los teatros, la Acrópolis, bueno, el Ágora, en los templos y demás, es equipamiento público, o sea, es equipamiento institucional, de uso público. Entonces, la sectorización que, bueno, después va evolucionando, y de la jerarquización también que después toman las vías, porque vos acá mencionas el amanzanamiento, pero también había jerarquización de vías en relación al equipamiento que se desarrollaba en esa vía. Entonces, cómo después todo eso Claro, evoluciona en ordenanza de aplicación, que existen en el mundo, ¿no? Eso no totalmente. quería. Fíjense, por ejemplo, en este planito acá arriba a la derecha, como aparecen, ¿no? Pintado en celeste, toda la ubicación de lo que dice Lorena, los edificios públicos, ¿no? Pintados de un color, todo lo que son las calles y las plazas. Fíjense, aparte del equipamiento público, cómo la ciudad griega tenía, fíjense, el área destinada a calles y plazas, ¿no? La importancia de esto de apropiarse del espacio público. Y esto ya lo vamos a ver en otro teórico más adelante, cuando hablamos de las arquitecturas del poder, que le llamamos, ¿no? A veces como ciertas gestiones políticas a lo largo de la historia, y también de manera actual, a veces manejan el espacio público de tal manera para que la gente no pueda apropiarse. Y eso también es una manera de dominar, de alguna manera, a los habitantes, ¿no? A los habitantes de las ciudades. Pero eso lo vamos a ver en un teórico específico. Roma, bueno, Roma, digamos, es un gran replicador y un gran apropiador de todo lo que tenía que ver con lo griego, ¿no? Los romanos eran grandes admiradores de la civilización griega, y de hecho adoptaron hasta los dioses. Hasta los dioses que tenían los griegos, ellos los adoptaron, nada más que les cambiaron el nombre. Y así hicieron también con las tipologías arquitectónicas, ¿no? Ellos, el ágora griego se transformó en el foro romano, pero también adoptaron los teatros, pero desarrollaron a su vez, a partir de los teatros griegos, los anfiteatros, ¿no? Donde se desarrollaban, donde ya no había funciones, digamos, bueno, el teatro griego era toda una institución, ¿no? Pero los romanos en los anfiteatros ya desarrollaban aparte sus espectáculos, sus matanzas, bueno, ¿no? Tomaron muchos de los aspectos de los componentes de la ciudad de los griegos, los tomaron los romanos, ¿no? Bueno, Roma también fue una ciudad organizada en función de la topografía, aunque también los romanos, que fueron un imperio, en sus ciudades de conquista, en sus ciudades nuevas, ¿no? Adoptaron cierta planificación para, digamos, crear las ciudades nuevas. Pero también desarrollaron obras de ingeniería e innovaciones tecnológicas en torno a lo constructivo que no habían sido desarrolladas por los griegos. Los griegos tenían un sistema de estructura, de soporte, de sostén de los edificios, que era el famoso sistema trilítico. Es decir, más allá que hubieran desarrollado esas hermosas columnas que por ahí conocemos, ellos habían desarrollado un sistema que eran dos apoyos, columnas de piedra, ¿no? Con un dintel, con una viga, por decirlo, de piedra también, que no podía cubrir demasiada luz, es decir, demasiada distancia, ¿no? Y los romanos, a través del invento, ¿no? Del concreto, ¿no? Que ellos desarrollaron el concreto a partir de incorporar ciertas cenizas cementicias a los morteros,
pudieron desarrollar, ¿no? Pudieron de alguna manera sacarse de encima ese sistema trilítico y poder proponer y pergeñar, idear y diseñar espacios interiores que no tenía la arquitectura griega, ¿no? La arquitectura romana se caracteriza por sus grandes espacios interiores, ¿no? A veces a diferencia de la arquitectura romana. Pero esto también tiene que ver con el contexto. O sea, por ahí, en un clima quizás más favorable, porque en Roma también, digamos, había un clima mediterráneo, pero en un clima quizás más favorable, ¿para qué necesitamos tanto espacio interior cuando podemos hacer todo lo que queríamos en un espacio exterior con un clima, digamos, que nos lo permitía? Pero bueno, los romanos desarrollaron grandes obras de ingeniería, ¿no? Desarrollaron, bueno, los acueductos, las cloacas, y las cloacas las tuvieron que desarrollar en algún momento también por una necesidad y por un problema, un gran problema de contaminación digamos, que tenía en el río Tíber, ¿no? El Tíber era una cloaca a cielo abierto. Entonces, de alguna manera tuvieron que idear alguna manera de poder llevar los efluentes un poco más allá, aunque sea. Bueno, entonces, como les decía recién, la ciudad de la conquista, ¿no? La ciudad romana, digamos, que se apropia de territorios nuevos, se organizaba en torno a lo que ellos llamaban primero en un campamento romano, ¿no? Que se establecía en una forma de retícula, y se organizaba también en torno a dos ejes que tenían que ver con los puntos cardinales. Un eje norte-sur, que se llamaba Cardo, y un eje este-oeste que se llamaba Decúmano, ¿no? En este primer campamento, digamos, de este campamento romano después deriva la ciudad. Pero en este campamento romano, en la parte, digamos, donde se cruzaban el Cardo y el Decúmano, se ubicaban generalmente, digamos, la jerarquía militar. Y en las periferias eran digamos, los soldados más rasos. ¿Sí? También tiene que ver con un poco de, digamos, una manera de proteger, digamos, a la jerarquía. Pero en base a esto después se desarrolla la ciudad. Y fíjense que también en torno a este cargo y esto de Decúmano, en las ciudades se desarrolla después el foro, ¿no? Se ubican, bueno, los teatros, los anfiteatros. Fíjense cómo aparecen también estas puertas que mencionamos en las ciudades mesopotámicas, donde acá se transforman, que se llaman los arcos de triunfo, ¿no? En las puertas de ingreso de ciudad eran estos arcos de triunfo. Y por supuesto la muralla, porque eran ciudades, empezaban siendo campamentos que necesitaban estar defendidos por algo, y después se constituían en una muralla, ¿no? Muralla que después se hereda en la ciudad de la ciudad de la Edad Media, en muchos aspectos. En algunas se hereda esta ciudad, esta muralla. En otras, por el crecimiento propio de la ciudad, esa muralla se excede. Las termas, ¿no? Fíjense que los romanos, por ejemplo, avanzaron en idear otras tipologías, como ser las termas, los mercados, bueno, ya vamos a ver las basílicas, etc. Bueno, ahí tenemos otro pequeño planito, ¿no? Con la organización, la zonificación. Fíjense los edificios religiosos, ¿no? Los edificios gubernamentales, cerca del cruce del Cardo y el Decúmano. Las ínsulas, ¿no? O las manzanas esas, cuando estaban distribuidas las diferentes residencias, y por supuesto las calles y las plazas, ¿no? Bueno, el foro, por supuesto, los arsenales, etc. Y estos otros componentes, este otro equipamiento de la forma, son componentes, son equipamientos urbanos, pero también estos componentes, por la magnitud que tenían, de alguna manera también organizaban el resto de la ciudad. Y ahí, como les decía recién, aparecen los anfiteatros, donde su mayor exponente es el Coliseo, ¿no? Está bien, habrán visto algunas películas, Gladiador, algunas películas son como exageradas, pero el nivel de desarrollo ingenieril que tenían
estas tipologías era impresionante, ¿no? A veces había fosos, ¿no?, por donde transitaban los gladiadores y las bestias sin tener contacto con el público, subían a la arena por un sistema de poleas, ¿no?, que los elevaban. Algunos de estos coliseos, anfiteatros, circos, tenían hasta la posibilidad de ser el foso, se los inundaba y se recreaba. Hubo algún emperador que recreó alguna batalla naval, ¿no?, en el Coliseo. Es decir, tenían hoy, ¿no?, que nos asombramos a veces porque los estadios por ahí tienen algún techo corredizo o tienen alguna manera de proteger a los espectadores del sol o de la lluvia. Ya los romanos habían ideado todo un sistema donde creo que está acá está en este cuadradito, ¿no?, todo un sistema donde corrían unas telas, ¿no?, era como una especie de media sombra que cubría todo ese espacio del Coliseo. Bueno, ahí tenemos, bueno, algunos componentes que hemos mencionado: el circo romano, las termas, bueno, las murallas, el teatro, los templos, los foros, los anfiteatros, las calzadas, ¿no? Las calzadas romanas, que también fueron un desarrollo de ingeniería que les permitió expandir el imperio como lo expandieron. O sea, era un sistema de rutas, por decirlo de alguna manera, que conectaban el imperio, todo el imperio conocido, todo el imperio conquistado, ¿no? Lo que permitía también que en un lugar demasiado lejano, si había alguna sublevación, inmediatamente el ejército se pudiera trasladar de una manera rapidísima para poder sofocar cualquier intento de sublevación. Entonces, todo el sistema de calzadas que existen hasta hoy en día, ¿no?, desde aquella época, y que se usan inclusive. Por eso digo, el desarrollo tecnológico de los romanos fue impresionante, y está bueno que ustedes lo conozcan, que conozcan estas cuestiones, porque, insisto, muchas de las cosas que hoy nos son familiares provienen de la historia. Bueno, el Panteón Romano, que les decía recién, ¿no? El Panteón Romano, fíjense, es un edificio que por esta técnica que tenían, ¿no? Fíjense, ahí aparece lo que hoy nosotros podríamos, digamos con cierto paralelismo, referir a la losa casetonada. Fíjense cómo los romanos, de alguna manera acá, con ese sistema de casetonados, pudieron alivianar el peso de esa cubierta, permitir ese gran espacio, creo que tiene no me acuerdo qué dimensión, 40 y pico metros, puede ser que tenga el diámetro, metros de diámetro, permitir, digamos, que no haya apoyos intermedios en esa cantidad de metros, y hasta permitir que esa cubierta se cierre, ¿no?, en torno a un óculo, que era un espacio, era un hueco en el techo, ¿no?, por el cual entraba la luz. Pero este edificio, que era un edificio religioso, también, ¿no?, fue, digamos, en su momento, un desarrollo dentro de lo que es la arquitectura, digamos, innovador. Bueno, lo que les decía es las ínsulas y las domus romanas, las ínsulas, como les decía, las ínsulas que en realidad eran los contenedores, lo que ellos llamaban las cenáculas, que eran como unos departamentos, ¿no?, que estaban en las ínsulas, donde de alguna manera vivían las clases populares. Estas ínsulas se construían en diferentes pisos de altura. Fíjense que algunos, como dice ahí, llegaron a tener hasta 6 o 7 pisos. O sea, si hacemos el paralelismo, serían como los departamentos que nosotros conocemos hoy, o los monoblocos,
Lo único que no tenían ningún sistema de evacuación de residuos. O sea, no existía hoy de estar en un piso séptimo, de ir al baño, apretar un botón y que los de frente se fueran a una planta depuradora. Ya una vivienda de un poco, digamos, urbana, de mayor categoría, era la domus romana, que tenía, que era una vivienda, que tenía una serie de patios, ¿no? Que tenía un atrio de ingreso, ¿no? Tenía diferentes dependencias donde vivían algunas clases urbanas un poco más acomodadas. Después existían las vilas, ¿no? Que tenían tenían dos características. Una eran las vilas, digamos, que serían como el antecedente, digamos, el antecedente nuestro de lo que serían las estancias jesuíticas, por decirlo de alguna manera. Eran como complejos que estaban en el campo, que tenían un destino productivo. Y después estaban las otras vilas, que eran las vilas más residenciales, ¿no? Más para las clases gobernantes o más acomodadas. Los mercados, ¿no? Los mercados, también un componente de la forma urbana. Las termas, como dijimos antes, que en lugares donde se hacía ciertos baños calientes, pero también eran lugares donde se entablaban diferentes vínculos sociales, ¿no? Bueno, el panteón, que lo denominamos la basílica, la basílica que la basílica romana que, digamos, tuvo una evolución la basílica romana porque en realidad era un lugar donde se impartía, si no me equivoco, se impartía justicia, pero fue una tipología, digamos, por la organización que tenía la basílica. Fíjense, es como una gran nave longitudinal, ¿no? Con otras naves laterales, tenía dos ábsides, ¿no? En cada uno de los extremos. Esta tipología después fue adaptada a lo largo de la historia para un montón de otros usos. Iglesias cristianas, mercados, para fábricas o para tribunales de justicia. Bueno, lo que les decía recién, el desarrollo de infraestructura que tuvo Roma, la cloaca máxima, fíjense el recorrido, por dónde iba la cloaca máxima, tomando sobre todo estos edificios públicos, las termas, ¿no? El foro, los diferentes, sobre todo los edificios públicos, y desembocaba en lo que era el río Tigre, pero un poco más allá, en algún lugar donde quizá no era tan dañino para la salud. Bueno, los acueductos que recién mencionamos, había una gran cantidad de baños públicos en Roma, por eso la necesidad de poder digamos, de llevar agua hasta estos lugares. Pasamos. Bueno, ahí tenemos una pequeña ilustración de los acueductos, de cómo los construían, ¿no? El proceso constructivo que los llevó a realizar semejantes obras. Bueno, el medioevo también vamos a pasar un poco rápido. Cae Roma, ¿no? Muchas ciudades del Imperio Romano de alguna manera tienen que adaptarse a la nueva realidad, ¿no? En la cual no estaban bajo el protectorado de Roma. Estas ciudades, como les dije antes, muchas de ellas mantienen las características de las ciudades romanas digamos, originales, que estaban contenidas por ciertas murallas, pero se desarrollan diferentes tipologías también de ciudades en el medioevo, ¿no? Ahí abajo, como pueden ver, estaban las ciudades de origen romano, que les decía recién, los burgos,
las ciudades nuevas y las bástidas, ¿no? Son 4 tipologías de ciudades diferentes, no vamos a puntualizar demasiado, pero tenían que ver con diferentes funciones. Inclusive. Por ejemplo, las ciudades nuevas eran ciudades defensivas, ciudades planificadas, ciudades hasta se puede decir que en su momento eran utópicas porque eran como experimentales, que traían nuevas concepciones en torno a cómo debía organizarse la ciudad en función de la defensa y cómo deben estar ubicadas las murallas y la forma que tenían que tener estas ciudades para la mejor defensa. Por ejemplo, otros poblados en Francia e Inglaterra, que eran las Bastidas, que tenían por ahí también una finalidad defensiva, pero también incorporaban lo que era los procesos en torno a la agricultura, incorporaban la agricultura. ¿No? Bueno, desarrollos que tuvo el medioevo a partir de la caída del Imperio Romano, pero que mantuvieron, ¿no?, dentro de sus ciudades y reconfigurados ciertos espacios que también se transformaron en el eje de la vida de la ciudad medieval, como por ejemplo las plazas, los mercados, ¿no? Después aparecieron tipologías nuevas, aparecieron las iglesias, o sea, ya estaba, digamos, estaba instalado el cristianismo, empezaron a aparecer las iglesias, los monasterios, las abadías, etc. ¿No? Pero digamos, se heredaron ciertas tipologías y ciertas desigualdades que han tenido las ciudades a lo largo de la historia. Bueno, hay algunos ejemplos, vamos a pasarlo. Un ejemplo de los burgos, fíjense, ¿no? La catedral, ¿no? A veces la presencia de la iglesia, de la catedral, cuántas películas habrán visto, ¿no?, en torno a esta temática por ahí. No sé si alguno vio El nombre de la rosa, ¿no? Pero esto del monasterio o la catedral, como allá arriba, como siendo el vigilante o el protagonista o el edificio más emblemático de la ciudad, ¿no? Después, bueno, aparece lo que sería el antecedente, lo que podemos conocer como la municipalidad, que sería el ayuntamiento, bueno, la muralla, las puertas, ¿no?, las plazas, y por ahí en algunas ciudades este trazado así, por decirlo, irregular, orgánico, o como le quieran llamar. Bueno, las aldeas medievales también, ¿no? El castillo, la presencia del castillo, del señor feudal como protector, ¿no?, de las aldeas, los aldeanos que producen, que cultivan la tierra, que le pagan un tributo al señor feudal, y que también, en el caso de invasiones, se guarecen o se resguardan en las murallas del castillo del señor feudal, ¿no? Y el monasterio también, de alguna manera, como elemento preponderante. Bueno, esto es un poco lo que les decía recién. Acá tenemos un trazado de una bastida. Esto lo paso un poco rápido. Esto que les decía recién, cómo empiezan a aparecer las nuevas tipologías, y según el periodo de la Edad Media, bueno, empiezan a aparecer los templos románicos, estos templos como más pesados, como menos iluminados, como esta cosa que tan emparentada con la vida monástica, ¿no?, con algunos componentes que venían de la arquitectura romana, las cúpulas, ¿no?, las bóvedas de cañón, o la bóveda corrida, ¿no? La bóveda de cañón corrida es la bóveda semicircular, ¿no?, corrida, ¿no?, que habrán visto ustedes en algunas iglesias. Pero después, en otro periodo de la Edad Media, aparece, ¿no?, un periodo que se llamó, sobre todo en las iglesias, un estilo gótico, donde la estructura parece como más alivianada, como más elevada, como los espacios interiores como más iluminados, ¿no? Y tienen que ver también con un avance tecnológico en torno a entender primero las fuerzas que gravitan en la estructura, en cómo se transmiten los esfuerzos en la estructura y cómo pueden ser mejor aprovechados para, de alguna manera, pensar, proponer, idear una arquitectura que tenga más que ver con la elevación del espíritu hacia una divinidad, y no con ese oscurantismo que a veces tenía
la primera edad, digamos, la primera parte de la Edad Media, donde todo parecía como opresivo, quizá, y si no opresivo, por lo menos como más, un poco más místico, no místico, sino como más introspectivo, ¿no? Entonces fíjense cómo aparecen acá nuevas nuevos elementos estructurales, ¿no? Estos arcos ojivales, estos arcos, así se llaman estos arcos acá, quebrados, ¿no? Se llaman arcos ojivales o arcos apuntados, que permitían ganar en altura, pero a la vez, ¿no? Estos arcos, ¿no? La transmisión de los esfuerzos hacía que la estructura se abriera, evidentemente se derrumbara como un castillo de naipe, entonces empiezan a aparecer estos otros elementos acá, que son los arbotantes, los contrafuertes, ¿no? El contrafuerte sería este, y el arbotante sería este, que permite transmitir las cargas de esta estructura, ¿no? Hacia afuera del edificio, de alguna manera, permitiendo abrir estos paños, ¿no? Donde empiezan a aparecer todos estos vitros, estos cuadros maravillosos que se hacían con vidrio, con vitro, y que de alguna manera adquirían su magnificencia y se podía apreciar el arte cuando la luz exterior iluminaba estos vidrios que generalmente tenían motivos religiosos, ¿no? Bueno, ahora, más o menos en una etapa prácticamente, digamos, en la misma época, o a fines de la Edad Media, en Mesoamérica existían civilizaciones, ¿no? Había civilizaciones y había desarrollos arquitectónicos. Entonces, en América existían, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de Tenochtitlan. Ya existía un desarrollo urbanístico que tenía que ver también con una cosmogonía, ¿no? O cosmología que tenían los aztecas, ¿no? Donde a partir de una concepción religiosa y una concepción de cómo funcionaba el universo, ellos también planteaban sus ciudades. Entonces acá empiezan a aparecer Tenochtitlan, por ejemplo, para los que no conozcan, a ver si tengo una fotito por acá. No. Tenochtitlan era una islita, que estaba en un lago que se llamaba Texcoco, ¿no? Y en esa islita, en el centro de ese lago, los aztecas desarrollaron su ciudad, que la comunicaban por 4 calzadas, ¿no? Así como las calzadas romanas eran 4 calzadas que comunicaban tierra firme con esta isla. Este lago que después se secó, ¿no? Es donde está sentada la Ciudad de México. Por eso es que en la Ciudad de México, ustedes habrán escuchado alguna vez los desastres que se han producido cuando ha habido algún terremoto, porque justamente está fundada en un terreno, por decirlo así, de relleno, que era de un lago seco, ¿no? Era constituido por un lago seco. Pero bueno, este desarrollo, ¿no? Urbanístico, a partir del cual se ubicaba, había una pirámide del Sol, una pirámide de la Luna, ¿no? Había, fíjense, este es un centro ceremonial, fuera de estos lugares han estado los lugares residenciales, pero había todo un lugar pensado para las prácticas, ¿no? Sociales, religiosas, políticas que existían en ese momento. Fíjense, hay una gran calzada, la calzada de los muertos, que tiene 3 kilómetros de longitud, la pirámide del Sol que estaba al este, la pirámide del Sol que estaba ubicada de tal manera, que yo no me acuerdo, creo que era en los solsticios creo que era justamente creo que era el 21 de diciembre, no me acuerdo, estaba pensada de tal manera, la multitud se congregaba acá, ¿no? En la calzada de los muertos, entonces miraba hacia el este. Acá está la pirámide del Sol. Entonces está ubicada de tal manera que cuando el Sol salía por el este, aparecía por acá arriba y daba la sensación de que el Sol nacía de la punta de la pirámide. Y para ellos el Sol era la divinidad, era su Dios. Entonces era una manera de festejar justamente el nacimiento de su Dios. Pero fíjense cómo ya ellos pensaban ya, y por eso también en estas civilizaciones, en Mesoamérica, existían los observatorios astronómicos, que eran justamente construcciones. Fíjense que no las tenían los griegos, no las tenían los romanos, que eran construcciones, o por lo menos no las tenían en esta jerarquía.
eran construcciones donde se estudia, donde digamos, que tenían ciertos ámbitos, por decir, pensados de tal manera de que podían estudiar la posición de los astros y cómo se movían en el cielo, por lo cual podían predecir cambios de estaciones, podían predecir cuándo en los tiempos de cosecha, o para plantar algún cultivo, ¿no? Tenía que ver justamente con toda la cultura de estos primeros habitantes. Y también otro desarrollo que, fíjense, esta no conexión con las civilizaciones de Europa y Asia, produjeron desarrollos propios. Ellos no tenían arcos apuntados, no tenían bóvedas de cañón, no tenían arcos medio punto, pero sí ellos desarrollaron un tipo de arco, ¿no? Un tipo de arco que después tuvo un desarrollo tipológico variado, ¿no? Que ya lo vamos a ver, acá están, ¿no? Fíjense, los arcos falsos, pero fíjense, este arco falso, cómo adquirió diferentes tipologías o diferentes variaciones según el lugar donde se desarrolló, ¿no? Y que de alguna manera también les permitió poder pensar los espacios de otra manera. Pero bueno, el desarrollo de los templos, ¿no? Estos templos escalonados que ellos tenían, las diferentes civilizaciones, porque están los aztecas, los mayas, que no eran contemporáneos, pero antes de ello hubo otras civilizaciones, mucho antes de los aztecas y los mayas, que son los que más conocemos. Fíjense, los griegos, los romanos tenían, los griegos sobre todo, en las palestras. Los aztecas tenían el campo de juego de pelota, ¿no? Donde se enfrentaban dos equipos con una pelota que era como de caucho, que en el viejo mundo no existía, y ese juego, fíjense, no permitía que tocaran la pelota con las manos. Creo que le pegaban con las caderas solamente, ni siquiera con los pies tampoco. Pero fíjense con la particularidad que era un juego, pero aparte tenía un carácter ceremonial. Pero tengo entendido, la verdad que nunca lo pude entender eso, porque digo, hoy por hoy, un deportista quiere ser bueno para juntar fama, ir a otro equipo, ganar plata, pero en esa época el equipo que ganaba era sacrificado. Sí. Yo la verdad que es algo que nunca pude entender, el tema del juego de honor. pelota. Era un honor. Claro, era un honor morir. Pero bueno, ¿no? Cambian los paradigmas también a lo largo de la historia. Bueno, lo que les decía recién, la bóveda, el arco falso, ¿no? O sea, el arco falso, vieron que recién les decía, el arco de medio punto se utilizaba para sostener, ¿no? Un elemento filar con dos columnas. La bóveda de cañón era una bóveda que se hacía a partir del arco medio punto. ¿Sí? El arco falso, también, hecho, repetido infinitamente, se transformaba en una bóveda. La repetición de ese arco se transformaba en una bóveda que adquiría estas diferentes configuraciones, como ustedes pueden ver acá. Bueno, veíamos en las iglesias góticas el arbotante, veíamos el contrafuerte. Imagínense que estos muchachos, hacer estos emprendimientos, de alguna manera lo que metían adentro, el esfuerzo, ¿no? De alguna manera empujaba la estructura para afuera. Entonces ellos idearon un sistema también que tenía que ver con los taludes, en el cual, ¿no? Los taludes y los tableros que reforzaban de alguna manera los empujes laterales. Y generalmente en estos tableros desarrollaban ciertas obras, ¿no? Escultóricas. Bueno, los palacios, ¿no? Fíjense el palacio del soberano en Palenque. O sea, nada que envidiar a la arquitectura que se había desarrollado en el viejo mundo, ¿no? Parece mentira que aquello nos vinieran a conquistar, o vinieran a conquistar estos.
el observatorio, ¿no? Esto que les decía, el observatorio, fíjense ya cómo de alguna manera, sin conocer el telescopio, ya, digamos, tenía una forma, ¿no? Que justamente tiene que ver con de alguna manera replicar la esfera celestial, ¿no? O la esfera celestial conocida, para poder ubicar a través de ciertas perforaciones que tenían en los muros, poder ubicar, ¿no? La aparición de ciertos astros en ciertas épocas del año que le indicaban que tenían que hacer tal cosa, como les decía antes, o cultivar, o que venía lluvia, o que venía la época de seca, o que venían épocas de algún tipo de, no sé, festejo ritual o lo que fuera. Un poquito más en el tiempo, ya avanzada la conquista sobre Mesoamérica y sobre América, empiezan a aparecer las ciudades digamos, de conquista en, en América. Fíjense, el ejemplo más cercano nuestro es el de Córdoba. Y fíjense, cuando vienen los españoles a Córdoba, que primero la fundan en una parte de la ciudad y después la fundan a donde hoy la conocemos, mantienen, ¿no?, la manera, digamos, mantienen la idea del asentamiento del campamento romano, a través digamos, de la retícula, de alguna manera, no les digo del cargo del decumano, pero en la intersección del eje este-oeste y norte-sur, aparece la plaza, la iglesia, bueno, todas las instituciones, imagínense el centro de Córdoba, la Plaza San Martín, ¿no? La catedral, bueno, el cabildo que es más moderno, pero digamos, todas las instituciones que tenían que ver con lo político-administrativo cerca del centro, ¿no? Las manzanas, que en este caso, que pueden haber sido ínsulas, se dividen en 4 solares, o sea, la manzana se divide en 4, por decir, en 4 lotes. Después, a lo largo del tiempo, esos lotes se fueron subdividiendo según diferentes normativas. Pero fíjense otra cosa, ya los que venían en el año 1573 a fundar una ciudad, por ejemplo Córdoba, ya traían un compendio. Existía algo que se llamaba las leyes de Indias, ¿no? Las leyes de Indias eran un compendio que tenían los españoles de cómo debían hacerse ciertas cosas digamos, en la conquista. Era un compendio. Una parte de ese compendio tenía que ver, ¿no?, con ciertas normativas en cómo debían fundarse las ciudades, ¿no?, que debían cerca del agua, no debían, en lo posible, estar cerca de asentamientos de originarios, ¿no?, de pueblos naturales, para no entrar en conflicto, más allá, que después los masacraban igual, pero digo, para no entrar en conflicto, que por ejemplo las curtiembres, por ejemplo, tenían que estar aguas abajo, por supuesto, porque si en una curtiembre donde pela un animal, digamos, y hago todo un proceso que tiene que ver con el tratamiento del cuero, y después todo el exceso lo tiro al agua, y esa agua después la toma la gente, por supuesto que no va a durar mucho la ciudad. Entonces, ese compendio tenía ciertas normativas en cuanto a cómo debía fundarse y qué características debían tener las ciudades. Bueno, ¿no?, esa ciudad de 70 manzanas que teníamos en 1573, después hoy, bueno, han tenido, fíjense, en el año 1871, no había crecido mucho más, fíjense, en 300 años, acá, esta parte de acá, no sé si verá mi cursor, sería esta primera fundación, o segunda fundación, mejor dicho, ¿no? Y fíjense, apenas en 1871 había la ciudad traspasado un poquito el río Primero, un poco la Cañada, ni siquiera, fíjense, el Paseo San Monte, acá estamos más o menos, ¿qué será esta parte? Debemos estar a la altura de la Plaza Colón, por acá, no más de eso, ¿no? Calle, no sé si calle Avellaneda, no más de eso había crecido la ciudad. 300, bueno, y hoy fíjense lo que es, ¿no? O sea, esa parte que estamos viendo recién es esta parte de acá, ¿no? Fíjense, después de 1871 a 300 años más, todo lo que creció. Bueno, las ciudades reocupadas, ¿no? Cusco era una ciudad inca, pero fue reocupada.
bueno, volviendo un poco a Europa, a partir de lo que se denominó el Renacimiento, se empezó a tener una nueva concepción en torno a la ciudad. Hubo un cambio de pensamiento, un cambio total de pensamiento, donde aparecieron ideas nuevas en torno al arte, en torno a la escultura, en torno a la arquitectura, en torno al urbanismo y en torno al pensamiento en general. Esto, por supuesto, también se vio reflejado en las ciudades, ¿no? Entonces, en el Renacimiento ocurre el primer plan urbanístico, por decirlo de alguna manera, de la historia, de intervención sobre la ciudad, que fue el plan de Sixto V, que fue un papa, que en realidad él buscaba unir con algunas calles, con algunas avenidas, algunos centros procesionales, algunas iglesias, y por lo cual tuvo que hacer todo un desarrollo nuevo de la trama urbana, ¿no? No se olviden que en esa época, Edad Media, Renacimiento y un poco más para acá, los papas eran prácticamente digamos, quienes disponían de todo. Un papa te mandaba un ejército a la guerra. Un papa, digamos, digamos, tenía decisiones políticas, decisiones económicas, más allá de lo que puede tener hoy. Eran estadistas, por decirlo de alguna manera, tenían gran poder. Entonces, fíjense los componentes, los principios que tenía este urbanismo renacentista. Calles principales rectas, distritos basados en redes, las plazas, ¿no? Estos espacios cerrados, estas plazas que hoy vemos, no sé si ustedes vieron por ahí esta película Cinema Paradiso, por ejemplo, ¿no? Estas plazas tan características italianas que están tan delimitadas, ¿no? Por los edificios, o sea, son plazas bien delimitadas, pero delimitadas por la construcción. Se busca la simetría, ¿no? Se busca integrar, como les decía recién, diferentes elementos aislados. En el Renacimiento se desarrolla la perspectiva, chicos y chicas. Este fue un avance fundamental, no solamente para el arte, sino también para la arquitectura. ¿Por qué? Porque el poder desarrollar la perspectiva fue poder anticipar, ¿no? Por primera vez, cómo iban a quedar las cosas, ¿no? En la catedral de Florencia, recórdame cómo era el arquitecto, era... Bonaiuti. No. ¿Cómo? Bonaiuti. No, no era Bonaiuti. Bueno, Google en todo caso. El arquitecto que desarrolla la cúpula de la catedral de Florencia había que poner la cúpula. Entonces llaman a diferentes arquitectos. El que desarrolló, justamente el que desarrolló la perspectiva. Él gana el trabajo, por decirlo de alguna manera, porque pudo mostrar anticipadamente, ¿no? En un dibujo, cómo iba a quedar esa cúpula. Por eso le dan el trabajo a él, ¿no? Entonces, la perspectiva permitió anticipar... Brunelleschi, profe, ¿puede ser? Brunelleschi, ahí está, Brunelleschi. Brunelleschi es el que desarrolla, digamos, todo el método de la perspectiva. ¿Sí? Entonces, eso permite anticipar a cómo van a quedar las cosas, ¿no? Entonces, eso también es algo que a veces no tenemos en cuenta, porque también, bueno, vemos un render, ¿no? Vemos a lo mejor no sabemos dibujar una perspectiva, pero vemos un render, pero eso tuvo todo un desarrollo que tuvo su origen en el Renacimiento. Bueno, esto es lo que les decía recién, ¿no? Un poco esta idea, este plan de sistematización de Roma por Sixto V tenía que ver con facilitar el movimiento de los peregrinos en los Vías Crucis, ¿no? En hacer las diferentes estaciones, ¿no? Para aquellos que sean cristianos, sean católicos, saben de lo que hablo, ¿no? Es hacer el Vía Crucis, ¿no? Que son las diferentes estaciones que teóricamente hizo Jesús en la pasión, ¿no? Antes que lo crucificaran. Entonces, esas diferentes estaciones estaban representadas por diferentes iglesias, ¿no? En tal iglesia estaba la primera pasión, bueno, ya así. Entonces, bueno, se hace una red de calle que enlace esas iglesias, ¿no? Pero también hubo otras obras, los obeliscos, ¿no? Las plazas,
se renovó los sistemas de agua, de drenaje y recolección de basura. Poder facilitar el movimiento entre las diferentes partes de la ciudad, eso que a veces nosotros decimos, bueno, cómo vamos de una parte de la ciudad a la otra, ¿no? ¿Qué elementos nos facilitan? ¿No? Acá, bueno, yo vivo acá en Barrio Pueyrredón, Barrio General Paz, pero digamos, un ejemplo de esto es el hecho de que hayan hecho la casa de gobierno ahí en toda la zona del ferrocarril, también ha permitido poder tamizar o de alguna manera poder comunicar, ¿no? El barrio Junior, el barrio General Paz a través de puentes, ¿no? Cuando antes había que dar toda una vuelta por un lado o por el otro. El mismo nudo vial, por ejemplo. Entonces fíjense cómo las diferentes obras de infraestructura, por supuesto que hacen en la ciudad, ¿no? Facilitan los movimientos, facilitan el uso, a veces facilitan la apropiación, otras veces van en contra de la apropiación de la ciudad, pero digamos, son todos elementos que tenemos que pensar en conjunto cuando pensamos ciudad. Bueno, esto que le decía recién, lo que tiene que ver con algunas ciudades ideales, ¿no? Esto lo pasamos. Lo de las plazas, ¿no? Fíjense, estas plazas que yo les decía recién, tan delimitadas, ¿no? Características por arquitectura, ¿no? Estas plazas que tienen su origen en los mercados de Roma, en los mercados romanos, que después fueron derivando en todo esto. Plazas donde aparece, en este caso, fíjense, la iglesia de San Marcos, ahí en Venecia, con esa gran plaza que tiene, con la torre, bueno. Empiezan a aparecer en el Renacimiento las primeras ideas de lo que es la arquitectura paisajista, ¿no? Que tiene su mayor desarrollo en lo que es, sobre todo en Francia. Fíjense que en Francia empieza a aparecer, fíjense acá en el complejo de Versalles, ¿no? Empiezan a aparecer los jardines, los famosos jardines de Versalles, ¿no? Estas calles, estos bulevares, que esto también tiene que ver con el desarrollo de la perspectiva, porque la apertura que tienen esas calles tienen que ver también con el ángulo visual que tenemos nosotros, para que de alguna manera, digamos, para que el mismo trazado de las calles, el mismo trazado de la ciudad, nos dirija directamente a un punto focal, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver, el trazado, ¿no? De este nuevo tipo de arquitectura en la ciudad, tiene también que ver con el desarrollo de la arquitectura. Fíjense, esto es lo que les decía acá, ¿no? Fíjense acá eso tiene que ver con la apertura que tenemos nosotros, y yo creo que es 120 grados, si no me equivoco. Bueno, empiezan a aparecer, fíjense, las rotondas, por ejemplo, nuevas tipologías urbanístico-arquitectónicas, ¿no? Bueno, los primeros jardines, ¿no? Los bulevares, ¿no? Otra vez retomar la presencia del agua, de la vegetación, de la decoración en los jardines. Bueno, esto que les decía, ¿no? Fíjense, en Versalles se maneja la relación de tres elementos clave: ciudad, palacio y jardines, ¿no? El ojo de gallo que se abre, con ejes que se abren a no más de 25 grados, permitiendo abordar una visual de 50 grados. Tiene que ver justamente, ¿no? de cómo se abren las calles y cómo esa apertura hace foco sobre un elemento en particular, que puede ser un edificio, una escultura o lo que fuera. Bueno, esto lo vamos a ver en el teórico más adelante, pero también en París, en su momento, se hace una gran intervención urbanística que la llevó adelante sería como un intendente, el prefecto Haussmann, que digamos que a partir de ciertas indicaciones que le dio en su momento Napoleón, interviene sobre la ciudad de París, dándole las características que tiene hoy, ¿no? Pero bueno, hubo que hacer una intervención y unas expropiaciones tremendas. Y desde el París, digamos,
y el París de Haussmann, o la intervención urbanística en París, fue el antecedente que después se utilizó para intervenir sobre la zona de la Avenida de Mayo, ¿no? En Buenos Aires, por ejemplo. ¿No? Bueno, con la aparición de estos grandes bulevares, ¿no? con esa arquitectura que también, ya vamos a ver más adelante, fíjense, a ver, que los edificios tengan más o menos la misma altura sobre este eje, sobre esta avenida principal, no es caprichoso. Esto se debe a una normativa que se manejó, ¿no? El ancho de las aceras también en torno a una normativa. Cuando hablamos de, acuérdense, bueno, a lo mejor no lo saben todavía, cuando hablamos de calle, la calle es lo que va de línea municipal a línea municipal. O sea, lo que va de fachada, por decirlo, a fachada. Eso es la calle. La calle no es por donde anda el auto, ¿no? Por donde anda el auto es la calzada. Y la vereda son las aceras. Aceras más calzada es calle. Entonces, fíjense, donde la calle tenía una dimensión, donde las aceras tenían una dimensión, donde las calzadas tenían una dimensión, donde debía existir una cantidad y un tipo de arborado, ¿no? Donde debía existir, más allá de las variaciones, ¿no? Un lenguaje, fíjense que más allá de las particularidades que ustedes pueden ver en las diferentes tipologías de edilicias, ¿no? Hay como una unidad, ¿no? De lectura de la ciudad. Eso tiene que ver con las normativas. Fíjense, ahí hay un planito ahí abajo de una intervención, cómo era antes París y después cómo es después de la intervención. Fíjense la expropiación y la tabla rasa que se hizo, ¿no? Y fíjense, un típico, lo que les decía recién, un típico edificio parisien construido en tiempo de Haussmann, ¿no? Dice, en la planta baja iban tiendas. Y después, a medida que en los pisos superiores, porque ahí había departamentos, casas, según la jerarquía social y económica, se ubicaban las personas. En el último piso se ubicaban los más crotos, ¿no? En esas guardillas. Los artistas, los que no tenían demasiado. Aparte, acuérdense que no había sensores acá. Había que subir y bajar esos pisos, ¿no? En los pisos más bajos iban las clases más acomodadas, en los pisos más altos los que tenían menos plata. Bueno, la revolución industrial también produjo una nueva configuración de la ciudad, nuevas tipologías, nuevos desarrollos tecnológicos, manejo de la arquitectura de hierro, ¿no? Aparte de eso también, digamos, como fue la revolución industrial, de alguna manera se abrieron muchas fábricas, se despobló un poco el campo, o bastante el campo, la población de campo tuvo que ir a la ciudad no estaba preparada para recibir tanta gente, empezó a haber hacinamiento, empezó a haber enfermedades, o sea, las cosas se repiten en la historia, ¿no? Empezó a haber pestes, de nuevo, ya había habido en la media, no lo nombramos recién, pero ya había habido en la media la peste negra, ¿no? Pero acá, por el hacinamiento, también empezó a haber, y por la gran polución que tenía la ciudad, empezaron a haber nuevas pestes, hubo que pensar la ciudad de otra manera, empezaron a haber nuevas tipologías, el desarrollo del tren, trajo aparejado el desarrollo de nueva infraestructura para trasladar el tren, las vías, pero aparte las estaciones de trenes y los hangares, ¿no? Donde había que cubrir esas grandes luces con nuevas tecnologías que no existían. Para eso se desarrolló la arquitectura del hierro, ¿no? Y justamente, que esto también lo voy a decir muy rápido, porque lo hemos desarrollado en el teórico, pero con todos los problemas, ¿no?, que trajo la revolución industrial en las nuevas ciudades, digamos, empezó a haber gente que empezó a pensar en cuáles serían las ciudades ideales. Y aparecieron los utopistas, ¿no?, personas que pensaban cómo vivir en comunidades, cómo vivir en una sociedad diferente, ¿no? Empieza a haber las primeras, por decir, reacciones contra lo que sería ese primer capitalismo, de alguna manera. Entonces se empiezan a pensar nuevos modos de vivir fuera de esa manera, ¿no?, de esa vorágine. Y un poco esta palabra de utopía tiene que ver con una novela
un término que inventó un escritor que se llamó Tomás Moro en un libro que escribió. Y justamente, fíjense, Utopía, el libro, es una crítica al orden social establecido lo que le decía recién, ¿no? Un poco estas reacciones a ese incipiente, digamos, tampoco se llamaba capitalismo en esa época, pero bueno, a ese nuevo orden social. Bueno, esto lo pasamos porque lo vamos a ver en otro teórico, pero de esos utopistas, Robert Owen, Charles Fourier, Godin, que algunos de ellos se basaban en las teorías en ese momento de Marx y Engels, Howard, que desarrolló, que vamos a ver qué cosas aporta a esta idea de la ciudad de jardín que desarrolló Howard, qué cosas tomamos hoy en día en nuestras ciudades, ¿no? Tony Garnier, ¿no? que pensó una ciudad industrial, una ciudad para trabajadores, una ciudad con residencias, con escuelas, con hospitales para trabajadores, ¿no? Que tuvieran las fábricas cerca y pudieran trabajar. Ya vamos a ver también que esto, más allá que eran utopías, ¿no? Y que esta gente pensaba estas ciudades en torno a sus utopías, son conceptos que después quedaron. Hoy por hoy, a ver, no sé, si me ocurre, ¿cómo se llama este barrio que está ya saliendo Altagracia? Santa Isabel. Santa Isabel toma un poco el concepto de la ciudad industrial. Es decir, una fábrica que se instala, barrios, ¿no? Alrededor de estas ciudades, y que tienen de alguna manera una relación con la fábrica, pero también con la creación de todo un entorno urbano, ¿no? Con escuelas, hospitales y un montón de equipamiento urbano que tiene que ver con esta actividad tan próxima que tienen esos residentes en torno, en este caso, a una fábrica. Bueno, fíjense, acá hay unos croquis, por ejemplo, de cómo pensaba Garnier la ciudad industrial, la fábrica, ¿no? Las residencias. Fíjense la calidad de las residencias para los obreros, ¿no? La escuela, ¿no? El tren, la estación del tren, ¿no? Fíjense, ya pensando y previsualizando cómo sería ese proyecto de ciudad. Bueno, las ciudades de Arturo Solimata, la ciudad lineal, también la vamos a ver más adelante. Fíjense, esto también lo vamos a ver, pero fíjense cómo ya en el siglo XIX empieza a aparecer una normativa de un perfil de calle, ¿no? Absolutamente normado. Bueno, esto lo pasamos un poco. Bueno, la ciudad moderna, que ya vamos conociendo a partir del principio del siglo XX, ¿no? Con las nuevas propuestas que empiezan a aparecer, ¿no? A partir de Louis Sullivan, y también de los futuristas, Antonio Saint-Elia, que eran los futuristas italianos. No dejaban de ser utópicos también, pero tenían una visión de ciudad en torno, estas nuevas ideas en torno a cómo debía ser la ciudad, también tuvo que ver con una un amplio desarrollo y nueva concepción del arte, ¿no? Y los nuevos descubrimientos de la ciencia y la técnica, aspectos que tenían que ver con, no sé, descubrimientos en torno en torno a, por ejemplo, al desarrollo de la teoría de la relatividad. Es decir, el siglo XX se caracterizó por tener un gran avance en torno a las artes y las ciencias, que también influyó en cómo cierta gente pensaba la ciudad a futuro, ¿no? Bueno, y empiezan a aparecer estos futuristas italianos, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, los alemanes también, había una corriente, bueno, sí tiene que ver con una corriente dentro de la arquitectura que se llama la Bauhaus en Alemania, pero también en el campo de las artes y del cine hubo también un movimiento que de alguna manera influyó en cómo estos futuristas pensaban y veían la ciudad del futuro, ¿no? Y fíjense, todos estos desarrollos, estos croquis que aparecen acá arriba y a la izquierda, tenían que ver, son, digamos, fíjense, el año 1914, 1919, ¿no? Cosas que a lo mejor hemos visto en películas, ¿no?
utópicas, no sé si Blade Runner, Brasil, ¿no? Películas que, a lo mejor digo esto y la mayoría de ustedes no saben ni de qué estoy hablando, pero a lo mejor alguno ha visto alguna de estas películas y puede identificar ciertas situaciones de estas en esas películas que he visto. No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, ¿no? Entonces aparecen estas corrientes nuevas, el constructivismo ruso, el futurismo italiano, que les decía recién, el Art Nouveau, ¿no? La Bauhaus, que también les nombraba recién. Empiezan a ver, ahí está la escuela de la Bauhaus, que fue una escuela de diseño, ¿no? Que, digamos, que pensaba la ciudad, pero pensaba el arte, pero pensaba, no sé, la vestimenta, pensaba todo lo que tenía que ver con el diseño. Y empiezan a aparecer nuevas teorías. Acuérdense que también aparecen dos guerras mundiales en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde hay gran destrucción de ciudades, ¿no? Quizá un poco lo que pueden estar viendo hoy ustedes en Ucrania, que es lo que se ve, ¿no? Ha pasado a lo largo de toda esta segunda parte, esta parte del siglo XXI, pero también en el siglo XX, se han destruido otras ciudades que, como no son europeas, no las vemos, pero digo, las guerras, lamentablemente, también traen aparejada la oportunidad de a veces renovar ciertos distritos urbanos. Entonces empiezan a aparecer gente que empieza a pensar ya, empieza a pensar las ciudades, ¿no? Las ciudades de posguerra. Pero también aparecen también otra vez los nuevos desarrollos tecnológicos, el desarrollo de la arquitectura de hierro, la posibilidad de poder desarrollar los rascacielos, ¿no? En Chicago aparecen los primeros rascacielos, pero no solamente aparece el rascacielo por apilar un piso arriba de otro, con la posibilidad que nos da una estructura metálica que nos permite alivianar de alguna manera los apoyos, ¿no? Y las cargas, sino que ahí se desarrolla un instrumento que es clave para esto, para el éxito de estas tipologías, que es el ascensor, ¿no? El ascensor, que es el habitáculo que permite conectar todos los pisos de arriba a abajo, ¿no? De alguna manera ese desarrollo tecnológico gravita en torno al éxito del desarrollo de estas tipologías. Bueno, uno de los que piensa la ciudad es Le Corbusier, que algunos de ustedes lo van a tener que desarrollar en los trabajos de exposición grupal, ¿no? Que sorprende un poco en el año 33 en un congreso de arquitectura moderna que se hizo en este año con el proyecto de la ciudad radiante para París, que tenía ciertas características, ¿no? Torres, lo que él denominaba supermanzanas, concepto también después que ahora también se ha vuelto a retomar en el plan de ordenamiento de Barcelona, ¿no? Que estaría bueno por ahí, chicas, que alguien pueda desarrollar en los trabajos grupales el desarrollo urbano de Barcelona, ¿no? Con las supermanzanas. Sí, lo mencionamos a Gaudí en el desarrollo del plan Cerdá, pero no el crecimiento de la ciudad como base, digamos, definitivamente. Claro. Bueno, ¿no? Entonces, fíjense, decía que él proponía la ruptura con la ciudad tradicional, proponía la separación de funciones, ¿no? Le Corbusier quizá fue uno de los responsables, pero no la culpa no tenía él, sino que en realidad un poco en el protagonismo que hoy tiene el vehículo en las ciudades, porque bueno, evidentemente en su momento era la novedad y era también el vehículo lo que venía a traer la solución para muchos problemas urbanos, pero también la posibilidad de liberar ciertos espacios en planta bajas, ¿no? para proponer espacios verdes continuos por debajo de los edificios, ¿no? Densificar, fíjense en esta foto, en este gráfico, densificar, ¿no? Verticalmente los metros cuadrados construidos, y separar las funciones o sea, él proponía separar la ciudad, ¿no? En 5 puntos, pero también proponía que la arquitectura, como en este caso que estamos viendo acá, que la arquitectura se componía de 5 puntos. La arquitectura, ¿no?
Uno era la planta libre, que es lo que decía recién, esto de poder elevar las viviendas sobre pilotes, o pilotis, como decía él, proponiendo, ¿no?, espacios permeables por debajo de los edificios. La terraza jardín, fíjense, esto estamos hablando del año 33. Hoy lo estamos viendo, digamos, como gran novedad en muchos emprendimientos, la terraza jardín, ¿no?, donde ya Le Corbusier lo proponía. La ventana longitudinal, la planta libre, bueno, yo lo dije, la planta libre, la ventana paisada, ¿está bien? Los pilotes, la fachada libre, ¿sí? La fachada libre, la planta libre y la ventana paisada. Esos eran los 5 puntos que proponía Le Corbusier en su arquitectura, ¿no? Fíjense, la ventana paisada. Y bueno, si no tuviéramos el desarrollo tecnológico del hormigón, que me permite, ¿no?, cubrir luces entre dos apoyos, luces importantes entre dos apoyos, no podríamos tener la ventana paisada, porque si no tendríamos un apoyo cada tanto, ¿sí? Lo mismo para la planta libre, ¿no? Poder trasladar las cargas del edificio, por decirlo de alguna manera, hacia los apoyos exteriores, ¿no? O por lo menos, por lo menos no transmitir las cargas solamente por muros portantes, nos permitía tener apoyos puntuales, ¿no?, en las plantas, en las diferentes plantas, pero después poder organizar los ambientes, ¿no?, con paredes no portantes de la manera que yo quisiera. Esto que hoy se hace, por ejemplo, tanto con el Durlock, por ejemplo, ¿no? Puedo armar una oficina acá, una habitación acá, después aparece sacarla. Eso lo podemos hacer porque, evidentemente, tenemos un sistema de soportes, de apoyos, que nos permiten mantener la estructura y que por dentro podamos organizar los ambientes de una manera más libre, ¿no? Bueno, un poco esta es la idea que tenía Le Corbusier con respecto a la arquitectura, ¿no?, la posibilidad de elevar los edificios, digamos, de tener una gran presencia de la luz natural dentro de la arquitectura, ¿no? Bueno, separar de alguna manera, aunque por ahí hay algunos conceptos en torno a cómo debía disponerse la circulación de los vehículos ha sido mal interpretada a lo largo de la historia, porque Le Corbusier proponía, ¿no?, el protagonismo del automóvil, pero también de alguna manera que pudiera no interferir con la vida de las personas, o con la vida de la ciudad. Entonces, por ejemplo, en la unidad de Marsella, que son monoblocks, ¿no?, fíjense, tiene afinidad temática con uno de los prácticos que vamos a hacer nosotros, no esta complejidad, pero tiene afinidad temática, que es la vivienda colectiva, ¿sí? Fíjense que en la unidad de Marsella, que es una unidad de vivienda colectiva, se pueden ver todos estos puntos, ¿no? Se pueden ver los pilotis, ¿no?, la construcción elevada, la fachada libre, la ventana paisada, ¿sí? Bueno, la planta libre la podemos observar en estas plantas, y la terraza jardín, de alguna manera, con estos, que no siempre era, o sea, era verde, pero también tenía otros componentes. A veces tenía como grandes espacios que eran como grandes viseras, ¿no? En doble altura, en los techos, parecido a lo que ven acá, donde debajo de esos lugares, o sea, había lugares con sombra y lugares donde se podía hacer alguna actividad al aire libre. Fíjense, esta es una planta de la ciudad radiante, donde aparecen, bueno, los ejes de circulación, las torres, esas que veíamos recién en la perspectiva, ¿no? Bueno, hay terminales de autobuses, o de tranvía, o de trenes, en algunos de los puntos, no me acuerdo si eran los extremos, grandes parques, bueno, un poco esta zonificación que propone de la ciudad, trasladada a un proyecto pensado por él. Acá tenemos una maqueta donde está justamente esta propuesta de la ciudad radiante. Fíjense, ahí aparecen estas supermanzanas que les decía recién, ¿no?, con grandes manzanas, ¿no?, con áreas verdes adentro. O sea, todo esto, fíjense, pensado a principios del siglo pasado, retomado, ¿no?, en algunos emprendimientos urbanísticos actuales.
Inclusive creo que, no sé si el otro día escuché que nuestro intendente o nuestro gobernador estaba planteando en la ciudad emprendimientos de este tipo. Bueno. Ahí está. Estos son los 5 puntos que les decía recién que tenía la ciudad, ¿no? Las 5 zonificaciones que propone Le Corbusier. Áreas para vivienda, áreas para diversión, áreas para trabajo, áreas para circulación y áreas para edificios históricos. O sea, no se hacía tabla rasa con la ciudad antigua, ¿no? Todos tenemos memoria histórica y necesitamos tener referentes de la ciudad en torno a nuestra historia. Entonces, fíjense, una de las áreas que consideraba Le Corbusier dentro de su propuesta de ciudad era la que tenía que ver con la de los edificios históricos. Digo, todas estas cosas que yo voy diciendo, vayamos pensándola en función de que nosotros les vamos a pedir en una escala muchísimo menor, ¿no? Un planteo, ¿no? Una intervención sobre la ciudad, donde de alguna manera todas estas cosas tienen que estar. Tienen que ustedes pensar las áreas para las viviendas, ¿no? Tienen que pensar el área por donde se va a circular, el área, digamos, le puede ser diversión, pero el área de equipamiento, el área verde, ¿no? Y por ahí, está bien, a lo mejor en este trabajo no lo tendrán que considerar porque es muy raro que encuentren dentro de los sitios que les vamos a proponer, pero si tienen que intervenir en la ciudad alguna vez, seguramente en la ciudad van a encontrar un lugar, un equipamiento de valor histórico, que deberán considerar y adecuar según su intervención. Bueno, de estas ideas de Corbusier, por ejemplo, un ejemplo que sí se concretó fue el de la ciudad de Brasilia, ¿no? Qué bueno que los arquitectos Oscar Niemeyer y Lucio Costa, como paisajista, pensaron esta ciudad de Brasilia, que en un principio, digamos, tiene una planta, ahí le pueden ver, que es como si fuera un pájaro, ¿no? Con las alas abiertas. Donde, bueno, también esta zonificación que recién les comentaba está trasladada, no lo vamos a analizar a la ciudad de Brasilia, pero está trasladada a la concepción de esta ciudad. Bueno, después aparecen también más cerca de la década de 60, que también lo vamos a ver, de nuevo los utopistas, porque digamos, cada vez que la ciudad o que la ciudad o el contexto histórico, político, económico, nos fuerza de alguna manera a los habitantes, aparecen quienes piensan alternativas, aparecen utopistas, aparece gente que piensa, bueno, ¿cómo se puede vivir mejor? ¿No? Entonces cada tanto, ¿no? No sé si cada 100, 60, 80 años, aparecen estos utopistas. Bueno, acá vuelven a aparecer estos utopistas, de la mano de los denominados metabolistas, ya lo vamos a ver, ¿no? Que proponen, bueno, estas cosas que podemos apreciar, que digamos que teóricamente algunas han sido aplicadas, otras no tanto, y otras todavía no, porque no se han dado las condiciones, pero también son personas avanzadas que piensan la ciudad, ¿no? El Archigram, ¿no? El Archigram fue un grupo que se dedicaba al cómic, ¿no? Que por eso tenía mucho que ver con el arte, hoy que está tan por ahí tan muchos de ustedes a lo mejor serán muy afectos al cómic, bueno, fueron personas que a partir del cómic pensaban la ciudad del futuro, en un escenario apocalíptico, ya lo vamos a ver, ¿no? O ciudades enchufables, que ya vamos a ver de qué se tratan, o intervenciones como estas, que también tienen que ver con los metabolistas, donde aparecen algunas propuestas que son como organismos, ¿no? Que se adaptan a lo ya existente o con propuestas nuevas. O otros que piensan a la arquitectura como un organismo, ¿no? Como algo que está, digamos, como un organismo vivo que está en permanente, digamos, evolución. Y otras propuestas nuevas, ya vamos terminando,
como las ciudades flotantes, ¿no? Ciudades en el mar, con todas las comodidades y todas las características de una ciudad, pero por supuesto de premium, ¿no? Premium. Miren lo que son, me imagino, estas ubicaciones o estas residencias por debajo de la superficie, ¿no? Por debajo de la superficie del mar. Bueno, después hay otros que piensan ciudades en la órbita de la Tierra, ¿no? Bueno, no sé si alguno de ustedes vio, ¿cómo se llama esta película? No me acuerdo el nombre. Del tipo el astronauta que se va, que deja a la hija, y que cuando vuelve, él es más joven que la hija. ¿Cómo se llama esta película? Bueno. Interstellar, profe. Interstellar, ¿no? Interstellar, bueno, ¿no? En la secuencia final, el tipo llega a una ciudad que está en torno a Saturno, creo que es, ¿no? Que es como una ciudad en forma de dona, que por el mismo efecto gravitatorio, ¿no? Digamos, ese tipo ve la ciudad, cuando mira la ciudad, ve que la ciudad es esto, ¿no? Y allá arriba hay casas, ¿no? Pero bueno, justamente el efecto gravitatorio, el efecto centrífugo, hace que cada uno de los que está en cada punto de ese lugar se sienta como que está en la parte, digamos, se siente con gravedad. Bueno, todas esas cosas alguien les piensa, ¿no? Y hay que pensar esas cosas hacia el día de mañana. Pero bueno, tiene que ver con estas utopías todavía no desarrolladas. Y bueno, creo que esto es la última, sí, las últimas dos. El nuevo concepto de urbanismo, como nuevo concepto que también es uno de los temas desarrollados por los grupos, tiene que ver con 4 ideas claves, ¿no? Y esto me parece que es importante para que pensemos en las ciudades, ¿no? Ciudades que tienen problemas como los nuestros y ciudades nuevas. A mí me pasa, por ejemplo, que podemos leer todas estas cuestiones, pero una cuestión que me parece, hoy, no sé si a ustedes les pasa en su barrio, en las ciudades, pero una cosa que me parece que va en contra de cualquier tipo de calidad de vida en la ciudad es la mugre que hay. O sea, por donde vas, hay basura tirada, mugre tirada, no sé. Tiene que ver con la idiosincrasia de las personas, pero también con las gestiones. Pero dentro de este nuevo concepto de nuevo urbanismo tenemos, dice, 4 ideas claves. Una ciudad caminable. Es decir, no debe haber más de 5 minutos de caminata hasta una tienda de productos básicos. ¿No? O sea, esto que a veces nos pasa, y que a veces pasa en el pueblo, fíjense, de agarrar el auto para ir a cualquier lado, ¿no? Para lograr esto, las comunidades deben invertir en peatonales y calles más estrechas. Fíjense lo que, creo que había uno de los videos que le mostraba, había 2 ejemplos, ¿no? Le decía, miren estas 2 calles, ¿cuál calle les parece que es más amigable que la otra? Entonces elegían una o la otra. Dice, bueno, ¿cuáles son los elementos? Entonces, bueno, que hubiera vegetación, que hubiera cierto equipamiento, que hubiera cierta iluminación, hacía que una calle fuera más atrayente que la otra. Y otros elementos, ¿no? Para fomentar activamente las caminatas, las ciudades deben restar importancia al coche mediante la colocación de garajes detrás de las casas o en callejones, ¿no? Eso tiene que ver también con este criterio de las supermanzanas, donde a veces hay lugares de estacionamientos comunes, ¿no? Y después de ahí tenés un pequeño trecho hacia la unidad habitacional. Que también son cosas que van a tener que pensar ustedes cuando vean, por ejemplo, el trabajo práctico número 3, el de vivienda colectiva. Otra idea clave del nuevo urbanismo es que debe haber una mezcla de edificios, tanto en estilo, tamaño, precio, función. Por ejemplo, una casa pequeña puede construirse al lado de una casa enorme, ¿no? Los edificios mixtos, aquellos que contienen espacios comerciales debajo y apartamentos arriba, encajan en este modelo. El nuevo urbanismo debe poner énfasis en la comunidad. Esto significa mantener conexiones entre las personas a través de parques, espacios abiertos o plazas vecinales, ¿no? Entonces, este es un lindo tema que está incluido dentro de los temas que tienen para desarrollar ustedes para que lo estudien y por ahí puedan hacer una exposición. Bueno, ha sido un teórico un poco extenso, ya estamos casi al final de la hora, pero le hemos dado con esto un pantallazo general. Por supuesto que sobre esto podremos hablar días enteros,
pero es que más o menos como para que ustedes tengan un panorama de cuál ha sido la evolución, cuáles son los componentes de la ciudad, los componentes que también influyen en la forma de la ciudad, y que también vayan empezando a entender sobre algunos conceptos clave, ¿no?, que tiene esta asignatura y tiene la comprensión de la ciudad, ¿no? Y también un poco este teórico que les ayudará a redondear algunas cuestiones en torno a la entrega que tienen mañana. No sé si hay alguna duda, si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo. No sé, chicas, ustedes. Voy a cerrar acá, voy a dejar de compartir. No sé si quieren mandar algún mensaje. Hay consultas con respecto a la actividad 1 que no tienen que ver con el teórico, así que si no tienen consultas del teórico, para cerrar la grabación, hay algunos, bueno, suspendo la grabación y respondemos las consultas del práctico de la semana que viene.